es más complejo. Imagínate que ayer llegó una circular, pues a mí me la envió mi tío porque él estudia Derecho. Entonces, decía algo sobre las materias de aprobado y no aprobado. ¿Tú sabes de eso? Pues lo que yo tengo entendido es que nosotros tenemos que hacer una calificación. Es una sugerencia que ha hecho la universidad, que sea de carácter cualitativo y no cuantitativo. Ujú. Entonces los estudiantes aprueban o no aprueban, pero pues básicamente eso también es, acuérdense que aquí se practica la libertad de cátedra. Entonces, como uno haya manejado la situación durante el módulo, pues dependiendo de eso también va a sacar las notas. Entonces, pues por lo menos Claro. yo realmente me siento muy contenta. Yo anoche analizaba los videos que me enviaron por el grupo, los podcasts, el análisis de los boletines de prensa y demás. Y yo decía, han avanzado. O sea, de verdad que se les ve que han Ay, avanzado, si ven que han sí, yo aprendido. me di cuenta. Es Yo muy, les dije. eso me parece, aunque no se dejen ver, pero me parece que es súper gratificante. Ja, Uy, profe, profe, es que ¿quieres ver la tenemos cara de una... trasnocho que Vamos tenemos? a mostrar, o sea, tengo los ojos y ahora la cámara no funciona. ¿Cierto? No, y Entonces, ahora la cámara no me funciona. me parece que hemos avanzado mucho. Mucho es Uy, sí, mucho. profe. O sea, y lo estábamos escuchando con mi esposo porque estaba yo ahí ya, dizque descansando y entonces estaba yo escuchando las notas y mi esposo me decía, fácilmente pueden estar trabajando en cualquier medio, lo hacen muy bien. Mm, Detalles, detalles, Ay, qué Ujú. pero lo hacen muy bien. Entonces, pues cuando otra persona, él es publicista, él no tiene nada que ver con el medio, pero lo escucha, él me decía, ¿qué periodista estás escuchando? Yo no, ellas son mis alumnas. Entonces me decían, no, pero no, súper, no sé qué, y viendo el video y todo. Entonces, ahí definitivamente es cuando uno dice, se logró el objetivo. La razón por la cual yo soy docente, pues es que es avanzar, ¿no? Es poder ir más allá. Y pues con ustedes logramos dar esa milla de más en muchas cosas que yo no las tenía tan planeadas, pero que salieron muy bien. Porque, oye, cuando a mí me dijeron, tienes que dictar instituciones políticas, yo dije, listo. Pero nunca, ni la universidad ni yo nos imaginamos que nos iba a tocar todo el módulo en virtualidad. Nunca. Y que eso nos diera la posibilidad de conocer a tantas personas. Porque al final del día siempre fueron muchos los amigos que qué nos ayudaron. chévere. Entonces, eso fue muy positivo. Yo estoy esperando. Tengo una persona que me dijo que nos iba a ayudar, pero lo que pasa es que esa persona vive muy ocupada. Actualmente es la jefe de comunicaciones de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Uf, Entonces, vive, o sea, este es un momento de crisis más duro. Entonces me dijo, yo te quiero, no sé qué, pero pues estoy en este proceso, no es fácil. Entonces estamos esperando a ver si logra desocuparse a las 9, bienvenida. Si no, pues no pasa nada, porque pues uno también entiende y sabe que el tema de la agenda no es tan fácil. claro. Hoy quiero hablarles del tema de pero antes de ir a eso, yo quiero hacer digamos que no una corrección, porque no es corrección, es aprender sobre la marcha. Yo ayer les dije y me hacen una batería de trinos, por lo que ya tenemos encima de la otra persona. Digamos que voy a dar el concepto y sobre el concepto ustedes hacen los cambios o las modificaciones. Muchas gracias a la niña Karina, que sí se deja ver, que ella sí está en mi clase, que las demás como si no estuvieran. En fin. Ay, profe. Entonces resulta que cuando uno hace una batería de trinos, ¿qué significa? Sobre el tema. Entonces yo cojo el tema y organizo los aspectos más importantes de ese tema, ¿cierto? Entonces, que la gobernación de Cundinamarca dio 200 camillas para el Centro de Atención Hospitalaria No COVID Corferias de Bogotá. Buenos días. Buenos días, Cristinita. ¿Qué tal empezar tarde, profe? Tranquila, tranquila, sigue. Entonces, nosotros hacemos todas las baterías de trinos son como micro noticias dentro de la gran noticia. Entonces, de ahí es que nacen los famosos hilos. ¿Se han visto? De comunicación dentro del Twitter. Entonces, por eso es importante que yo desarrolle una batería de trinos muy contundente.
No digo que estén mal los que me hayan enviado, porque para nada, pero sí debo ser como más concreta a la hora de la noticia. Entonces, si la noticia es que la gobernación de Cundinamarca aportó 200 camillas para el centro, entonces eso debe ser un trino. Otro, que la embajada de Corea aportó 200 camillas, ahí va. Otro, que la alcaldesa dijo que el 25% de lo que se recolectó en la Donatón va para el sector salud y se va a beneficiar algunas personas del centro, Todo tiene que guardar relación con el tema, pero siempre debo buscar que cuando yo genere ese trino me tiene que dar noticia. Muy bien por los hashtags, muy bien por los arroba, pero cuando en un trino de estos hay 50 arrobas, pues la cosa no funciona. Entonces yo estoy hablando solamente de la alcaldesa Claudia López, con que la nombre una vez en toda esa batería de trinos está bien, porque aquí acuérdense que es la noticia. Ahora, acompañado del trino siempre debe ir el podcast. ¿Por qué? Porque ese podcast a mí me ayuda a fortalecer o a darle fuerza en la medida en que yo estoy dando una información determinada. Adicional a eso, es importante analizar que ese trino vaya con una fotografía en lo posible. ¿Por qué? Por lo mismo, le da fuerza a la información que yo estoy presentando o emitiendo. Entonces, es importante cómo hacer ese análisis de las baterías de trino. Por lo general, uno hace la batería de trinos. El evento es el viernes. Nosotros desde el miércoles ya debemos tener listos los trinos para que sean aprobados por el jefe, sea quien sea, inclusive la misma alcaldesa. No crean que es que ella se pone chate. No. Esas son las oficinas de comunicaciones que generan esa batería de trinos y ella las monta. ¿Qué pasa en la alcaldía? La alcaldesa maneja su Twitter, pero la gente le envía la información y ella decide cuál escoge y de ahí monta en su Twitter. Pero los trinos, además de estar en la cuenta de Claudia López, también están en @Bogotá, en la cuenta oficial de la Alcaldía Mayor, que es importante tener en cuenta eso. O sea, uno siempre genera trinos para diferentes cuentas. Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos las baterías de trinos del ministerio, iban unos para la cuenta de la ministra y otros iban para la cuenta del ministerio. Y además... Una preguntita, pena. Señora. Si te llegó mi batería de trinos y el podcast, es que se me enviaron tarde. Bueno, pues realmente ustedes saben que yo me levanto a las 4, pero pues eso otras cositas, no he mirado. Y yo no toco. Ahí llegó. Ahí llegó el podcast y el documento, sí señora. Y yo pues implementé los hashtags pero pues yo los hice como si los trinara @Bogotá, o sea, la alcaldía de Bogotá, y solamente cité como a Claudia López en un trino nomás. Muy bien, de eso es lo que estamos hablando desde hace un momento. O sea, siempre hay que buscar que esas baterías. Una cosa más es Lady, se pisan los ojos. Eso, Lady. Es que yo apunté. Entonces, Lady, tienes que tener mucho cuidado con el tema de la pronunciación. ¿Oíste? Cuando estés haciendo este tema de los podcasts, yo creo, y se los voy a decir con toda la sinceridad del mundo, que ustedes a veces graban y no lo escuchan, sino ya, como se fue. Y les he tenido que corregir, hacer cambios, hacer cosas. Hay una parte donde hay unas cifras raras, algo que no está bien. Yo ya me di cuenta. Y es la tercera vez que te corrijo en ese aspecto. O sea, ¿el problema cuál es? No es la voz, no es la entonación, nada, sino que ustedes toma única y ya. Y eso no es así. Nosotros no podemos, y más como periodistas, nosotros no podemos permitirnos ni darnos el lujo de equivocarnos. O sea, así toca hacerlo se hace varias veces. No importa. ¿Cuánto tiempo se demora uno en esto? 1 minuto, 2 minutos, máximo 3 minutos en la lectura. Si yo veo que quedó mal, vuelvo y lo repito. Yo no sé cómo hacen la combinación ustedes, no sé qué programa estén utilizando cuando hacen la combinación de las imágenes con el audio. Y sé que es complicado a veces volver a repetir todo porque pues eso es un proceso dispendioso. Pero ustedes tienen que escucharse antes de montarlo, porque los errores que se dan es por eso. A veces
que se oye, yo lo pongo y las escucho por allá en el baño. No, ese sonido no sirve, porque entonces quedan cocado y la persona que está escuchando fastidia y lo para o lo Pues, profe, a elimina. mí me toca hacer maromas y me toca, o sea, muchas veces me ha tocado repetir el audio porque siempre, digamos que yo vivo ahí mi cuarto está contra la calle y eso pasa el camión, el carro, por allá la gente hablando, mi A tía mí me gritando, pasa ya lo voy a comer. mismo. Entonces y la verdad, a mí sí me toca escucharlo y repetirlo mínimo 3 veces porque yo convierto el audio en el computador. Yo paso eso de WhatsApp, lo convierto, vuelvo otra vez al computador, o sea, me toca hacer todo, entonces sí me toca escucharlo. Y me toca repetirlo porque se escucha hasta la tía ya gritando. Todo se escucha. Por eso es importante. Pero mira que eso es una cosa súper positiva. Les voy a contar una anécdota. Imagínense que cuando yo trabajaba en el ministerio, allá había una niña que era la encargada de grabar, por ahí tengo notas, de grabar el noticiero interno que nosotros hacíamos para los televisores que habían en el ministerio. Entonces ahí son 12 pisos y en los 12 pisos habían de a una o dos pantallas, eran como 25 televisores. Entonces ella era la encargada de hacer los titulares, era la voz oficial del noticiero, por decirlo así. Y ella me decía, ella se encerraba en un armario en su casa y ahí grababa. Y yo le decía, pero es que se oye encocado. No, así. Y yo lo he hecho así y de esa gente que no se deja enseñar. Bueno, palabras más, palabras menos. Esta niña se fue y obviamente pues mi mayor experiencia profesional ha sido haciendo radio. O sea, desde que soy muy pequeñita he hecho radio. Entonces pues obviamente mi jefe me dice, aquí la persona que se va, tú la reemplazas en las funciones que tengan. Yo, bueno, yo no tengo problema con eso. Entonces yo empecé a grabar yo empecé a hacer la voz oficial del noticiero. Allá no había estudio, no había nada. Entonces, ¿yo qué hice? Les voy a mostrar. Yo decidí adquirir mi propio estudio ambulante. Yo me metí en una oficina con una ventana. ¿Por qué con una ventana? Porque el sonido tiene, o sea, si yo me encierro en un lugar, este es un lugar cerrado, pero tiene ventanas. Entonces le da la posibilidad al sonido de salir. O sea, cuando yo me encierro en algo tan compacto, siempre hay un eco. Y eso es lo que no se debe permitir. Y adicional a eso, yo me compré esto, un micrófono. Este micrófono es sencillo, pues tiene esto para escuchar ay, perdón, es por acá. Esto tiene pues para uno chequear el sonido, pero pues este es el plus normal de cualquier teléfono, de cualquier audífono, ¿cierto? Y entonces yo a través de este micrófono con esta caperuza he logrado tener un sonido mucho más claro, más, digamos que más dinámico y adicional a eso, más estéreo. Entonces, pues yo sé que a veces es complicado y que pues ahorita en tiempos de pandemia va a ser muy difícil, pero si lo pueden comprar, es una buena herramienta de trabajo para nosotros los periodistas. Ustedes se deben ir haciendo a su kit un buen teléfono, un buen micrófono, un trípode. Mi trípode me costó 25,000 pesos y es genial, lo compré en la Plaza Bolívar. Y tú acomodas ahí el celular, porque es que como todo esto viene con el tema de los celulares. Entonces nosotros tenemos que ser prácticos, tener su radio, cosa que todo el mundo, es que hay que cargar la cartuchera, radio, audífonos, todo, porque si no va a ser muy complicado. Cuando uno ya empieza a trabajar en medio se da cuenta que cada uno tiene lo suyo y la gente pues no es que sea envidioso, sino que, y más ahora con esto que se trasladan los virus y las bacterias, pues cada uno que tenga lo suyo. Entonces, las invito a que tengan sus propios elementos. Y el micrófono, estoy segura que si ustedes lo tienen, va ya también a quitar mucho ruido. Hay mucha cosa que genera precisamente el tema de tener el teléfono al aire libre, porque es así. Una vez un alumno cogió como una de estas gomitas, de estas caperuzas y se la puso al teléfono, válido. Porque es que lo que estamos buscando es que le quite como el ruido y que vuelva el sonido mucho más estéreo, pero tienen que ser de esas, porque alguna vez alguien dijo, no, pues le pongo un pañuelo, no, el pañuelo ya baja el sonido, entonces importante que manejen ese tipo de posibilidades, porque a la hora de hacer comunicaciones
como les digo, no importa si usted está haciendo reportería o si está trabajando en una oficina de comunicaciones. Hoy por hoy todo el mundo necesita tener que traer comunicaciones un combo así, un kit así. Y más en estas épocas de pandemia, yo no sé si ustedes se han puesto a analizar la gente desde las casas trabajando, los periodistas, los mismos invitados, acondicionando todo. O sea, desde los ministros en adelante, que el computador, que la cámara, que el fondo, que el micrófono, que el manos libres para escuchar muy bien. O sea, todas esas cosas nos están llevando a que nosotros también tengamos un equipo semi completo en casa. Entonces ahí les doy ese dato, niñas. Importante que lo tengan. No sé si ustedes ya lo tengan. Gracias. Gracias, profe. ¿No lo tienen por ahí de casualidad? ¿Alguna cosilla así? No. No, profe. Yo No. solo el trípode. Dice, yo solo el celular. Pero por eso se empiezan a Cuando decir, yo entré, que que nos también es tocaba el como celular. clase de radio y televisión y eso teníamos, era un micrófono de solapa, "Ujú". pero ese lo habíamos comprado como entre todo el grupo porque pues salía más económico. Entonces, y eso que no son tan caros, valen como 12.000 o 15.000 en el centro. Sí, Y no, esos también nos ayudaban un montón para reducir el sonido ambiente. sí, claro. Es que hay de todos. A mí este me gustó. Uno, por practicidad. Dos, el tema, como es que nosotros siempre estamos entrevistando, entonces el de la solapa siempre estar ahí y uno, o sea, como que no quedaba la pregunta del periodista, entonces siempre me parece mejor este movimiento que uno pueda preguntar y más en cámara, pero pues eso depende del gusto de cada uno, si lo quieren hacer de solapa no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, esos son unos tips que yo quería que ustedes los tuvieran claros. Cuando ya están trabajando en una oficina de comunicaciones es súper importante tener ustedes esa versatilidad que han tenido en esta asignatura. O sea, para montar todo, comunicados, boletines, podcasts, baterías de trinos, manejos en Facebook, cómo organizar una rueda de prensa a través de redes sociales, pues es generar la invitación y empezar en la hora estipulada. Mire que cuando adelantan o atrasan esas ruedas de prensa, eso después uno ve en los grupos de periodistas todo el mundo furioso y tienen toda la razón, porque pues no es válido, ¿no? Ese tipo de situaciones. Uno tiene que tener en cuenta hasta qué punto y cómo va a desarrollar el tema de las ruedas de prensa. Entonces, es muy importante que si yo estoy convocando una rueda de prensa, no solamente lo haga a través de los grupos de WhatsApp de los periodistas, sino que me tome la molestia. La mayoría de las oficinas de comunicaciones tienen bases de datos con los correos electrónicos. Tómese la molestia y envíele la invitación al correo electrónico del periodista. Y tómese la molestia y envíe el boletín de prensa no solamente al grupo de WhatsApp, sino también a los correos electrónicos. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces la gente, o sea, ustedes no se imaginan cuántos WhatsApp le pueden llegar a uno en 2 horas. Es que es una locura, es una locura. Entonces, pues si uno de verdad quiere ser asertivo y que definitivamente lo vean, es más fácil que la persona tenga en el correo electrónico el correspondiente boletín de prensa, el WhatsApp. Además que otra cosa que no se hace mucho, que algunas oficinas la hacen y por eso son las que brillan más, que es inmediatamente yo genero un boletín de prensa, yo debo enviar boletín, fotografías, audio y video. Yo ahí ya le estoy dando la materia prima al periodista. El periodista verá cómo monta la nota, todo se lo debo enviar en alta y en baja, eso es otra cosa. A ustedes yo les he enviado los WeTransfer. ¿Por qué? Porque ya con los WeTransfer ustedes pueden manejar más el material, ¿cierto? Y cuando a mí me lo envían en baja, eso es para que yo vea qué es lo que hay dentro de esos WeTransfer y yo de una vez determine si voy a hacer nota, si voy a hacer un podcast, qué es lo que yo voy a hacer con eso. Ahora, con todo este tema de los medios digitales, yo tengo que entenderlos a ellos y entonces debo entender que adicional a todo eso, yo puedo copiarles, y miren, y este fue el trino que envió la alcaldesa. De tal forma que si yo abro, por ejemplo, el espectador, va el titular, va el boletín que yo estructuré, es que lo que bien decía Fredemiro el otro día, nosotros como comunicadores en las oficinas
de comunicación nos volvimos los reporteros de las entidades, porque el reportero que hace copy-paste, eso es lo que hace el reportero. Y no está mal, y no es criticable, porque finalmente el reportero no está dentro de la entidad para poder construir su noticia a su manera. Él tiene que utilizarnos a nosotros para poderlo generar. Entonces, es importante que nosotros entendamos desde las instituciones, porque mucha gente dice, uy, no nos dio el crédito. No, pero es que si usted está trabajando para mí, aquí lo más importante no es si le da el crédito a la oficina de comunicaciones o no. Aquí lo más importante es que la información que esté entregando esté beneficiando la imagen de la entidad o de la empresa pública a la cual yo trabajo. Sí, yo me acuerdo mucho una vez una discusión que había en el Senado por una señora que decía, no, es que es terrible, yo tomé la foto y ni siquiera me dio el crédito. A ver, ¿usted para qué oficina de comunicación está trabajando? Para el Senado. Ah, bueno. ¿Quién envió la fotografía? La oficina de comunicaciones del Senado. Ah, bueno. Y en el texto que dice que de acuerdo a la información enviada por la Secretaría de Prensa del Senado, ¿cierto? Entonces ahí ya está más que claro que uno como comunicador o como fotógrafo inclusive o realizador audiovisual pierde derechos, pues porque es que uno ya a partir de que la información es dada a los medios de comunicación, ellos la pueden utilizar de la forma que deseen y no es necesario estar todo el tiempo dándole crédito y Juan tomó la foto y María tomó la foto, no. De hecho, en los contratos en las oficinas de comunicaciones establece que toda producción intelectual, es decir, fotos, escritos, videos y demás, hacen parte de la memoria institucional de la entidad. Y aquí finalmente lo que nosotros buscamos es que la entidad suene y que suene bien, porque de eso es que se tratan los boletines de prensa y los comunicados. Entonces es súper importante que ustedes tengan en claro eso. Cuando yo trabajo en una oficina de comunicaciones, yo busco tener al periodista al 100. Y ese 100 tiene que significar que yo le doy la información escrita, que yo le doy la información audiovisual, es decir, el video completo, él verá dónde lo corta, dónde lo edita, de toda la rueda de prensa. Le doy fotos de la rueda de prensa porque él no estuvo presente o si estuvo presente de pronto no puedo tener el mejor fotógrafo, entonces yo sin embargo así esté presente, yo le envío las fotografías en full calidad, le envío copias de los trinos que haya producido el personaje y todo eso, más estoy pensando además en los periodistas de radio y les envío la voz de la alcaldesa. ¿Por qué? Porque a mí el de televisión me va a decir, a mí no me sirve la voz de radio, pero para sacarla al aire, pero sí para identificar en qué punto fue que la alcaldesa dijo tal cosa y tal cosa. O sea, yo le estoy simplificando, siempre tengo que buscar estarle simplificando al periodista la información y eso es supremamente necesario. Uno ahí o sube o baja en el termómetro de ellos. Las oficinas de comunicaciones, por ejemplo, de la Fiscalía y de la Policía Nacional siempre están compitiendo por lo mismo. Es el mismo caso, es la misma persona que se capturó, pero la diferencia entre la Policía Nacional y la Fiscalía es que, como ustedes se dieron cuenta, la Fiscalía se remite a una hoja para de contar, mientras que la policía a usted le dice, cuando uno está cubriendo orden público, son divinos esos policías porque ellos le hacen a usted toda la tarea, le dicen, mire, esto fue lo que se logró en el allanamiento, aquí están las imágenes de los cuadros de cocaína, bueno, lo que sea, aquí está el boletín, esto fue lo que dijo mi coronel, esto fue lo que se publicó en las redes sociales. O sea, ellos son muy buenos siguiendo órdenes y muy buenos siguiendo procedimientos. Y se han dado cuenta que para que ellos brillen en los medios de comunicación, esa es la estrategia. Lo mismo en ejército, inclusive, y en fuerza aérea. O sea, las fuerzas militares la tienen más que clara. Si quieren brillar, si quieren mostrarse, si quieren que su comandante sea la noticia, ellos entregan absolutamente todo. Hacen unas convocatorias de medios espectaculares. Ellos no es una hora antes, no. Ellos por eso es que, como dicen, la que madruga Dios le ayuda. A ellos a las 6 de la mañana les dice, hoy quiero dar una rueda de prensa con el positivo que tuvimos de anoche. ¿Listo? Y empiezan a llamar y a las 2 horas, ellos tienen un protocolo muy claro. 2 horas después de convocado es que arranca la rueda de prensa. Por eso ellos empiezan a llamar o a convocar a los periodistas a través del WhatsApp y el teléfono a las 8 de la mañana.
y a las 10 en punto, la puntualidad es algo muy importante en esto, arrancan su rueda de prensa con los que estuvieron. La demás gente va llegando y al final terminó la rueda de prensa y toda la cosa y tienen un personaje ahí listo, trinando y enviándoles a los periodistas video, imagen, rueda de prensa, todo. Entonces, si se dan cuenta, yo quiero que ustedes lleguen a eso. Estén trabajando donde estén trabajando, siempre es muy importante ser muy completos a la hora de entregar la información. Miren, yo tengo muchas alumnas y alumnos que ya están trabajando como jefes de comunicaciones en diferentes sectores y me dicen, profe, a mí me ha funcionado todo eso que usted a nosotros nos molestaba y nos decía, porque me ha tocado hacer ese pedacito de ser el jefe de comunicaciones y empezar a enviar y producir material para los medios de comunicación y me siento orgulloso cuando veo que las imágenes que yo tomé o que el escrito que yo hice o las fotos que yo hice son las que están colgadas en los principales portales. Eso es a lo que yo quiero que ustedes entiendan y lleguen. Pueda que ustedes, como María Fernanda, que dice que no le gusta el tema político, pero que sabes tú que vayas a ser jefe de comunicaciones del Independiente Santa Fe, pues es en el mismo sentido. Hay que generar los mismos productos. Eso no varía. Los productos son los mismos. Pero nosotros sí tenemos que tener en cuenta que el periodista nos considera parte de su equipo de trabajo. Así de sencillo. Y si uno no le genera la documentación, la información necesaria, pues entonces el periodista, ahí es un pedazo malo que empieza a darnos palo. No, es que la oficina de comunicaciones no colabora, no contesta, no envía, porque eso pasa todo el tiempo. Y entonces uno queda, pues obviamente entre su jefe uno queda como el malo del paseo y adicional a eso pues empieza a darse ese circuito malo de malas noticias, valga la redundancia, y pues finalmente terminan con sacarlo a uno del escenario. Entonces por eso hay que ser muy cuidadosos, muy prudentes. Y en el tema de las llamadas es súper importante estar ahí atento. El periodista me está escribiendo, no lo dejo en visto, si no le contesto, si no puede. Miren, yo llevo 2 semanas detrás de la alcaldesa Claudia López. 2 semanas. Hasta que por fin la jefa de prensa ayer me dijo que me iban a agendar para jueves o viernes para hacer el noticiero con ella. De balance de los 100 días. Profe, toca estar muy pendientes. Mañana tengo el balance de los 100 días. Ahorita les envío la cuña del gobernador de Cundinamarca. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:30. Es que es muy temprano. Pero le toca. O sea, ¿sí me entienden? Pero es perseverar. Uno no puede en este tema parar. Y más como jefe de comunicaciones. Todos han llegado, y yo creo que si uno hace un análisis de todo lo que hemos hablado con los demás amigos y compañeros, con todos hemos llegado a la misma conclusión. Esto es 24/7. Y así se ponga, porque yo se los digo por experiencia, así se ponga bravo el marido, ¿cómo así que usted tiene que irse? ¿Cómo así que usted tiene que levantarse, sentarse a redactar un boletín de prensa? ¿Cómo así que usted tiene que sentarse a redactar una pieza gráfica? No importa. Ese es el compromiso cuando uno empieza a trabajar en una oficina de comunicaciones y no necesariamente siendo el jefe de comunicaciones. Uno puede ser un periodista, hace parte de un equipo de trabajo y como equipo de trabajo hay que responder, punto. Eso es lo más claro que hay que decir frente al tema de las comunicaciones. Uno no puede salirse de ese rango y es a veces difícil, a veces entiende la familia, a veces no entiende, porque claro, que a uno lo llaman a las 3 de la mañana, pues ¿qué hacemos si es que la ministra o el director o el secretario salió a esa hora del Congreso y necesita ya que uno se siente a escribir y a montar un boletín de prensa por X o Y razón, o que cancele un evento? Miren, imagínense que nosotros teníamos, el año pasado, eso fue para diciembre, nosotros tenemos la rendición de cuentas del ministerio. Se había aplazado como 4 veces. Y la última vez a mí me tocó, o sea, nos habíamos rotado. Cada vez que hacían eso, entonces un periodista diferente lo asumía. Y la última vez me tocó a mí. Entonces iba a ser en un teatro que queda por el lado de la Personería de Bogotá, en el centro. Bueno, entonces nosotros ya teníamos el salón, todo listo, sonidos, sillas, toda la logística que ustedes se imaginen. Venían los comunales, mucha gente
de Colombia venía, de otras ciudades, bueno, en fin. Y esa noche antes, la ministra tuvo que estar en el Congreso y esa ha sido la sesión más larga del Congreso de la República, porque eso empezó, o sea, empezó el día anterior desde las 9 de la noche y se acabó a las 5 de la mañana, con unos debates de unos proyectos muy importantes para el país. Cuando se acaba a las 5 de la mañana, nosotros habíamos planeado, termina rendición de cuentas, los comunales y la gente se va, y se quedan los funcionarios del ministerio, y ahí hacemos la novena con la ministra, y la ministra entrega sus regalos, y pues ahí matamos un pájaro de dos tiros, ¿no? Pues porque la agenda de un ministro es muy complicada. Pues resulta que ella, muy atenta, llamó a las 5:10 a mi jefe, y le dijo, no sé cómo, pero se cancela la rendición de cuentas. Entonces, pues yo eso ya lo sabía porque yo ese día me había levantado como a las 4 de la mañana. Porque cuando son los eventos, ustedes tienen que tener en claro que cuando uno trabaja en el tema de comunicaciones, uno tiene que por lo menos estar 3 horas antes del evento en el lugar. Con eso, ¿qué logra? Uno, minimizar cualquier riesgo. Que no ha llegado el de las luces, entonces, bueno, ponerse a buscar a otra persona, llamar a otra persona. Que necesitan ubicar a una persona que maneje sonido, que los medios de comunicación les hace falta la tarima. Bueno, lo que las diferentes problemáticas que se presenten de última hora. Entonces yo me acuerdo que mi jefe me llamó, o sea, yo estaba alistándome y aquí siempre había un noticiero a las 5:30 de la mañana. Y a las 5 y a las 4:30, mi papá me llamó a decirme, si viste que la ministra está todavía en el Congreso, ¿tú sí crees que tu evento lo vas a poder hacer? Porque él sabía pues que yo estaba en esa tarea. Entonces yo le dije, no, esa señora va a cancelar. Porque era lógico, se veía. Entonces yo me puse a mirar por el canal del Congreso que estaban transmitiendo en vivo y realmente se veía agotada, y en el grupo de prensa, que son los de comunicación externa, yo veía las fotos, la señora demacradísima, cansadísima, se le notaba ya que no daba más. Y dije, no, esta señora, o sea, no la tenemos bien a las 9 de la mañana para empezar a hacer una rendición de cuentas. Además, porque la rendición de cuentas estaba planeada como un conversatorio en donde ella era la moderadora y cada director explicaba qué era lo que estaba haciendo el ministerio. Así que para eso sí o sí usted tiene que estar como con los 5 sentidos y estar súper activo para la tarea. Entonces cuando me llamé mi jefe, me dice, se cancela la rendición de cuentas. Entonces yo le dije, bueno, yo ya sabía. ¿Cómo así? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo? No sé qué. Yo, no, pues es que si yo veo a mi jefe que está en el Congreso, que está súper cansada, demacrada, sin gota de ánimo, que se le notaba, lo más seguro era que no. Yo ya estaba empezando a organizar una batería de trinos para informar eso, que se aplazaba y que muy seguramente se iba a dar otra fecha para hacer la rendición de cuentas. Y entonces me dijo, ¿y entonces qué hacemos? Y yo, no, pues mandamos la batería de trinos y a través de los grupos de WhatsApp del ministerio empezamos, porque todos los funcionarios tenían que asistir. Entonces nadie iba a ir al ministerio. Entonces empezamos a hacer todo eso. Les digo que eso fue una estrategia de comunicaciones así, en bombas. Eso nos avisaron a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana ya todo el ministerio sabía y ya todo el mundo tenía que llegar a la oficina común y corriente. Y los comunales y toda la gente ya sabía que se habían cancelado. Y yo llamé a una amiga que es muy amable, que se llama Darcy Quinn, y nos colaboró echándola en uno de sus chismes. ¿Es que? ¿Cómo es que se llama la sección de ella en Caracol? Bueno, y nos ayudó así, los secretos de Darcy Quinn. La ministra salió muy cansada y por eso le tocó cancelar. Entonces, siempre es bueno tener ese tipo de amistades, porque finalmente hay noticieros que tienen una audiencia increíble y que nadie puede decir que no lo escuchó. Además de eso, pues la pieza gráfica en la página web, por fuerza mayor se aplaza la rendición de cuentas. Todo el mundo se tuvo que haber enterado y los poquitos que llegaron allá al sitio son los despistados que no estaban ni pendientes de WhatsApp ni nada. Entonces, pues a esa gente se le repartió los pasabocas, porque eso es otra cosa. Siempre que se hace ese tipo de cancelaciones, alguien pierde. Y quien pierde es la entidad. Así de sencillo. Entonces, obviamente, presupuestalmente se perdió
lo que se pagó por el alquiler, por las sillas, por el sonido, por el manejo de los refrigerios. O sea, todo lo que se ha organizado, en parte tocó pagarlo, un porcentaje. Entonces, para que se den cuenta que eso no es el acabo sin nada, si se paga y punto. Y sigamos adelante. Eso no es para desesperarse. Aunque hay jefes de comunicaciones que sí, yo he conocido muchos que se pegan al techo como si la plata fuera de ellos. Si el jefe no puede atender, pues no puede atender. ¿Cierto? Claro. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer comunicaciones. De verdad que para mí ha sido un gustazo estar con ustedes. Yo sé que mañana terminamos nuestro módulo, pero pues mañana vamos a hacer otra actividad que les tengo preparada. Pero para mí era importante decirles todos estos consejos sobre el tema de las comunicaciones que en muchas oportunidades no se ven en la universidad. Yo digo que, no sé, como un 90% no se ve en la universidad. Son muy poquitas las cosas. Porque la estructura de las clases está más hacia lo académico, hacia la lectura de libros, de ensayos, a realizar otras cosas, realmente. Y no a generar ese tipo de sinergias que en lo último y en la práctica, en la vida diaria, cuando se le presentan a uno las oportunidades laborales, es eso, ¿no? Y entonces, incluso en las propias entrevistas de trabajo. Y en eso les pido que con toda confianza, cuando tengan una entrevista de trabajo o de prácticas o alguna cosa, y que tengan dudas o no sepan cómo hacer, con mucho gusto estoy aquí disponible para que me llamen, ustedes tienen mi dato, mi teléfono, mi todo, me llamen y me pregunten, porque uno necesita que lo guíen esas cosas. Claro, con mucho gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí. Claro, porque digamos que yo tengo una fortuna, o siempre he tenido una fortuna, y que mucha gente me le dice, no, es que pues porque yo soy la hija de mi papá, ¿cierto? Y es periodista y entonces tiene una cancha y un bagaje, y entonces la gente, yo me he presentado muchos trabajos sin decir nada, o sea, yo llego, no, es que espera este trabajo, y empiezan a abrir, usted le dije a Marcolino, y ya ahí cambia la dinámica de la entrevista. Pero también me ha pasado que he llegado a entrevistas en donde no conocen cero, y entonces la gente empieza a hacerle uno preguntas y todo, y uno tiene que saber manejar esas entrevistas de trabajo. Entonces sí me parece positivo el que yo haya tenido siempre un guía, un maestro. Mi papá no es docente porque no le gusta, y eso que él estudió para ser docente, es normalista, pero esas cosas que yo le he aprendido es a manejar ese tipo de situaciones, y manejar las entrevistas de trabajo siempre no es fácil. De ahí que salga, no sé, ahorita el boom de los coach para manejo de relaciones humanas, y el arte de hablar en público, el arte de manejar una entrevista, un tema, un proceso, tantas cosas. Pues es que es precisamente por eso, porque es que hay un pánico terrible. Yo conozco profesionales excelentes, no solamente con carrera, especialización, maestría, doctorado. Tengo un amigo que tiene hasta postdoctorado, es abogado, pero el hombre, bueno, es un niño de papi y mami, pero adicional a eso, él cada vez que va a una entrevista se tuye y es buenísimo, sabe todo lo del derecho laboral, es muy bueno en ese aspecto, pero cuando es la hora de hablar, de transmitir la información, nada, muy, muy mal. Y es que uno no se alcanza a imaginar la importancia de la comunicación oral, porque el escribiendo es magnífico. Cuando el profesional tiene estos problemas y esas dificultades, son unas cosas increíbles. Él perdió de ser fiscal del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por esa falta de fluidez. Entonces lo pusieron a competir con una persona muy buena a la hora de hablar, muy buena en la oralidad, explicaba sus argumentos con una naturalidad, y él no pudo, se lo comió el pánico escénico y ahí acabó. Entonces por eso a veces uno dice, oiga, pero qué mal
eso que yo le he hecho clases y ha mejorado muchísimo, pero definitivamente hay oportunidades que solamente se dan una vez en la vida. Si tú fuiste bueno en esa oportunidad, magnífico. Si fuiste malo toda la vida, vas a estar diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice yo? ¿Por qué no lo mejoré? ¿Por qué no lo desarrollé? Entonces, por eso sí me parece que es súper importante que ustedes se exploten a sí mismas y ustedes como equipo de trabajo también, ya después de ver todas las cosas buenas que pueden generar, porque así ha sido en este módulo, han generado muchas cosas buenas para sí, para las demás. En las siguientes clases, no se queden con lo que el profesor les diga, bueno, entonces me hacen un ensayo. Ustedes también propónganle. Vea, profe, ¿por qué no volteamos ese ensayo y más bien hacemos una crónica? O, profe, ¿por qué no volteamos eso? ¿Por qué no hacemos una noticia? Hagamos, o sea, ustedes también son súper dinámicas y ustedes le pueden decir eso al docente. El docente no va a estar enojado ni más, sino va a decir, ve a estas niñas proactivas. Porque quien necesita la práctica son ustedes, no el docente. Nosotros ya sabemos lo que sabemos y listo. Así de sencillo. Nosotros ya tenemos el conocimiento, gracias a Dios. Y estamos en la universidad porque debemos tener algún tipo de experiencia en el área. Pero ustedes que están arrancando, pues tienen que aprovecharla. Yo les veo que han avanzado mucho. No quiero que, no, profe, imagínense, nos volvemos a encontrar en noveno, que qué tal yo les dicte a ustedes comunicación externa, que sería genial. Y, y que nos veamos en el noveno semestre. Todo lo que hemos avanzado se quedó ahí quieto. No, pues tienen que seguirlo practicando constantemente. Sí, señora. Sí, señora. Es que como no las veo. Bueno, está bien, sigamos. Uf, de profe, esa cara que sí viste mi cara de hoy. Ay, Dios, pero eso no pasa nada. Profe, el trasnocho. No, sigan así, mejor dicho. Yo la verdad es que estoy cuidando a mi sobrina porque los papás se fueron. Entonces estoy aquí al lado de ella. Ah, bueno, ¿qué fue? Entonces una tiene que cumplir con el deber. Sí, toca, toca. Bueno, aquí les preparé una presentación. ¿La ven? ¿No la ven? No, profe, todavía no. No, profe, No. no. Comenzar a compartir. A ver si la ven. Me perdió. ¿Ahora sí? Ay, Ya. Bueno, entonces les preparé esta presentación sobre el tema de la acción de tutela. Ayer yo les hice como un bocadillo, como un preámbulo de todo lo que era la acción de tutela, que es muy interesante. Recordemos que la acción de tutela está enmarcada entre el artículo 86, que es de la Constitución Política de Colombia y que establece que la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resultan vulnerados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de particulares en casos específicos. Esto yo lo voy a dejar colgado en la plataforma. Les iba a decir que los escritos que yo les haya colgado y que ustedes consideren deben descargarlos y guardarlos en sus computadores, pues para futuras oportunidades. ¿Listo? listo, Entonces, profe. entonces dentro de esas, pero quiero devolverme un poquito ahí en la historia. Yo les conté a ustedes que el surgimiento de la Constitución de 1991 parte de la Constitución de 1886. Esa Constitución de 1886 no era que fuera mala, ojo con eso, porque mucha gente dice, no, gracias a Dios cambiamos de la Constitución. No, esa Constitución no era mala, lo que pasa es que esa Constitución estaba creada en unos tiempos diferentes a los que tenemos hoy. Y era una Constitución que enfocaba o que estaba enfocada más hacia el capitalismo, en donde el que era rico era persona y era tenido en cuenta. Entonces, en esa Constitución no estaban tenidos en cuenta ni los abuelitos, ni los indios, ni los negros, ni las mujeres, ni los niños. Así de sencillo, o sea, no eran parte de la sociedad. ¿Ahí quién era tenido en cuenta? Pues por supuesto el patriarca, el dueño de la hacienda, el dueño de la empresa, porque ya habían empresas, pero no estaban así como hoy constituidas, sino eran como las personas que más dinero tenían. Entonces mandaban y además eran en unos sectores que ni los de hoy se imaginan. Entonces eran sectores en los que hoy a veces se ven como rezagados, que eran el sector de los ganaderos, ¿cierto?
los dueños de las haciendas con los cultivos más grandes, los dueños de, por ejemplo, el sector panelero. Bueno, ellos eran como los que manejaban, y los políticos, esos eran los que tenían como la fuerza. Llega la Constitución de 1991 después de un proceso muy duro, después de una guerra muy fuerte con el tema del narcotráfico en Colombia, en donde ya Colombia se había empezado a organizar y ya había dicho quiénes eran empresas, quiénes son trabajadores. Ya el tema de la esclavitud continuaba, pero ya digamos que no era esa esclavitud como la veíamos en los tiempos de 1800, sino ya en 1990, 1985 hacia acá, ya se veía otra transformación y ya la gente empezó a sentir, digamos, que la esclavitud no existía, aunque fueran esclavos en materia laboral, pero no se sentía como aquella de los africanos o aquella en donde el uno veneraba al otro. No, ya eso estaba cambiando, gracias a Dios. Llega la séptima papeleta, llega el proceso electoral en Colombia y ya se habían dado muchos avances. En 1952, 54 más o menos, se da la oportunidad a que la mujer en Colombia vote. Y yo creo que eso fue fundamental para la transformación de la sociedad en el país. Entonces, cuando la mujer empieza a votar, no fue porque, ay, la mujer tiene derechos, no. Fue un momento crucial en la historia. ¿Por qué? Porque el hombre necesitaba tener más votación que el otro, como siempre los egos de los hombres, en esa contienda electoral, y entonces surge un movimiento de esposas que le dicen a los esposos: si nosotras pudiéramos votar, estoy seguro que ganaríamos, porque yo tengo más mujeres que pueden hacer ese proceso. Y entonces, en cabeza de una mujer que se llama María Correa de Haya, y tengo muy claro el nombre porque cuando yo estuve trabajando en el consejo, en mi primera vez, con mi primera concejal, en el primer periodo del consejo, nosotros propusimos y hicimos el acuerdo de la ciudad, que es la orden civil el mérito María Correa de Haya, que se entrega todos los 8 de marzo. ¿Por qué? Porque esa señora fue la que incitó, generó el movimiento político por medio del cual la mujer en Colombia vota. Y eso fue en 1954. Entonces esta señora le dijo a su esposo, que es que de él sí no me acuerdo el nombre, le dijo, que fue presidente y todo, le dijo: las mujeres, sí, las mujeres votamos, yo me comprometo que convenzo a las mujeres y tú vas a ser el nuevo presidente. Entonces se genera toda una gesta, miren que esa economía familiar sencilla, se genera toda una gesta política y realmente fueron las mujeres las que empezaron a votar y a generar una votación tan alta para ser el presidente de la República. Entonces, si se dan cuenta, el análisis es que el país constantemente está evolucionando políticamente, constantemente, sino que a veces uno se queda como en la noticia del día y no en todo el camino que hemos recorrido para llegar acá. Entonces, en materia de derechos y democracia, son muchas las funciones que hemos tenido. Cuando llega la Constitución de 1991, llega después de un proceso democrático en donde el gobierno nacional, en ese momento, era presidente Gaviria, César Gaviria, después de que han matado a Galán, y de un proceso de guerras, de carros bombas, de sicarios, de muchas cosas, llegan a un proceso que también están las famosas guerrillas del M-19 y están generando un conflicto muy fuerte. Se decide hacer la famosa paz y a que ellos se desmovilizaran, y después de esa desmovilización, entonces estos guerrilleros dicen: nosotros nos desmovilizamos, pero si tenemos un asiento en el Congreso de la República, tal cual como pasó ahorita con el acuerdo de paz. Y entonces ellos se desmovilizan. Eso fue noticia en el mundo, que el M-19, porque el M-19 era mucho más fuerte que las FARC para ese entonces,
pero más fuerte no en nombre, sino en ideología, que es a lo que realmente nosotros deberíamos apuntarle cuando estamos en acuerdo o no con una guerrilla. Muéstreme su ideología y de ahí en adelante empezamos a hablar. El M-19 no hacía procesos de secuestro, de extorsión, manejo de tierra, sí, pero no manejo de alucinógenos, bueno, todo ese tipo de circunstancias. Y el IM-19 lo que había hecho era muchas acciones de carácter político, entre esas las tomas del Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia. Que esa toma del Palacio de Justicia, hay que decirlo, fue orquestada, pensada, maniobrada, todo por Gustavo Petro, por Antonio Navarro, por Vera Wolf y por otros más que estuvieron ahí en el famoso combo del M-19. Entonces, por eso muchas personas les causa indignación verlos hoy ahí trabajando, porque finalmente en esa toma del Congreso de la República murió mucha gente y se perdió mucha gente. Si esa toma del Palacio de Justicia hubiera sido en un día como hoy, con toda la seguridad que se maneja, las redes sociales, el manejo de las cámaras, de la información, toda la gente aparecería y se vería quiénes fueron y bueno. Pero pues este es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Y en ese país del Sagrado Corazón de Jesús todo es válido. Entonces, bueno, ellos entregan las armas y dicen, bueno, nosotros vamos a ser parte del Congreso de la República, pero dice el presidente, ¿cómo hago para que sean parte del Congreso de la República? No tomo yo esas decisiones. Esas decisiones las toma el pueblo como principal órgano del país. Entonces deciden que en las siguientes elecciones al Congreso de la República se meta la famosa séptima papeleta. Para ese entonces Claudia López ya hacía parte de los jóvenes, pues imagínense, la señora tiene 50 años, ya hacía parte de esos grupos, no de izquierda, pero sí de la diferencia, no eran de derecha, que creían en una nueva democracia. Y en la famosa séptima papeleta, pasa la famosa séptima papeleta en donde la gente sí quiere una nueva constitución. Porque para ellos el tema de que los guerrilleros entraran o no al proceso de las FARC, al proceso, perdón, del Congreso de la República como lo están haciendo las FARC, para el pueblo no era importante. Lo más importante para el pueblo era tener una nueva constitución que abriera otras oportunidades. En ese momento no se sabía qué nuevas oportunidades, solamente los políticos dijeron eso. La gente salió masivamente a votar, aprobó la famosa séptima papeleta, realmente no hubo nadie sin, otros en contra, no. Realmente yo creo que eso fue una de las decisiones más fáciles del cociente primario, que es el pueblo. Y de ahí en adelante entonces empiezan a hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Esa nueva Asamblea Nacional Constituyente es donde todos los partidos políticos tenían asiento, incluyendo el movimiento del M-19, que para ese momento tenía otro nombre. Creo que era la Marcha Patriótica o la Lucha Patriótica, algo así. Entonces entran ellos y empiezan a decir, es que esta constitución tiene que ser una constitución de garantías en donde todos tengamos lugar. Y realmente es por esa izquierda que le permite al Estado incluir a las mujeres, a los niños, a los afro, a los indígenas, a las personas en condición de discapacidad, a todos ellos, a esos sectores como sectores dentro de una decisión de mundo, de país. Y entran ellos a participar a través de dos derechos fundamentales. El primero es la acción de tutela. Cuando nosotros hablamos de la acción de tutela, miren la definición, y por eso me he demorado un poco ahí, es que esa acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Es decir, que yo como ciudadano puedo pelear para que mis derechos se hagan realidad a partir de la situación jurídica que es una acción de tutela. Es la forma de comunicarse el Estado con el ciudadano y el ciudadano con el Estado.
y es la forma de obligar al Estado al cumplimiento de un deber, como lo es un derecho. Entonces ya se transforma todo y adicional a la acción de tutela se genera algo muy hermoso, que son las acciones de grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que grupos que se vean vulnerados, como es el caso de las personas en condición de discapacidad, los afro, los indígenas, en fin, tengan una voz y un voto en grupo y que el Estado les responda. O todas las personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad, el Estado les responda. Entonces ahí arranca un proceso súper lindo, de verdad, muy bueno, en donde ya la gente empieza a entender que tiene derechos y que el Estado tiene el deber de contestar. Independientemente de la manera, la forma, el día, la hora, todo tiene que hacerlo. Entonces, también esta Constitución le genera al ciudadano de a pie la forma de preguntarle al Estado, que son los famosos derechos de Petusiano. Y empieza a preguntarle al Estado cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cómo me beneficio, cómo no me beneficio. Y también empieza a sacarle y a decirle, mire, pero es que usted lo está haciendo mal por esto y esto. Con la Constitución Política de 1991 surgen muchas cosas, entre ellas una Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional se convierte en ese doliente de todos los derechos fundamentales. Y esa Corte Constitucional es la mamá de la acción de tutela y la protege a capa y espada. No hay forma en que una entidad desconozca una tutela, porque es que resulta que es la Corte Constitucional la que le dice, me da pena, pero si usted no lo cumple, nos fuimos. Y se llevan a la persona. Aquí ya empieza a jugar un valor súper diferente, que es que le dicen al ciudadano, no, tranquilo, es que si el director, gerente, presidente, funcionario, el que sea, no cumple, inmediatamente se llama desacato y empieza a recaerle sobre él, inclusive la pena de arresto. Hace 3 años, el director de la nueva EPS, si mal no estoy, sí, era una persona que se la pasaba cada 2 días en la cárcel por incumplimiento de acciones de tutela. Sí, son medidas restrictivas de la libertad, casa por cárcel para ellos, pero de todas maneras es una restricción y eso pues queda ahí. Entonces antes la gente no asumía esos cargos, no les gustaba y no se presentaban y les tocaba nombrar encargados. Pero a partir de un fallo de la Corte Constitucional que obligó a todas las EPS a hacer una reingeniería interna para mejorar sus servicios, pues obviamente ya las cosas han cambiado. Pero solo el tiempo va haciendo esas modificaciones democráticas innecesarias. Pero si no fuera gracias a estos instrumentos constitucionales que tiene nuestra Constitución, valga la redundancia, no se podrían dar los avances que hoy tenemos. Entonces, para mí la acción de tutela es una bendición y que si en algún momento nosotros como Estado hubiéramos pensado en hacer una nueva Constitución política de Colombia, pues habría que hacer muchos cambios. ¿Y que son valideros? Pues claro, son súper valideros, porque es que resulta que nosotros tenemos que hacer muchas estrategias. La Constitución Política de Colombia empezó con 294 artículos, ya vamos casi en 365, porque tanto los congresistas como el mismo ejecutivo en cabeza del presidente han incluido normas. Algunas han entrado y luego salido. Por ejemplo, la reelección presidencial. Esa es una norma muy polémica. Duró mientras duró el presidente Uribe y luego el presidente Santos. Y el mismo Santos se dio cuenta que no era bueno gobernar 8 años la misma persona. E inmediatamente, chao, se fue. Entonces es interesante ver hasta qué punto, de qué manera se puede avanzar en este tema de la Constitución. Continuemos. Entonces, después de este preámbulo, recordemos que la Constitución ha creado la acción de tutela, que está basada en el artículo 86 y que lo que busca es la protección inmediata de los derechos fundamentales. Ojo con eso.
porque es que dentro de la Constitución también habla de la importancia del debido proceso, el manejo de los procesos judiciales y demás. Pero la diferencia entre la acción de tutela y los demás procesos es que la acción de tutela busca la defensa inmediata de los derechos vulnerados de las personas. Entonces, si hay una niña que esté pasando trabajos en la calle y que sea maltratada por su madre, inmediatamente la acción de tutela obliga al ICBF a que le dé protección a esa niña. No, que no tenemos presupuesto, no me importa. No sé de dónde va a sacar usted la plata, pero usted tiene que sí o sí darle protección a esa persona. Esta mañana yo leía una noticia que fue un guardián del IMPEC en la sede de Villavicencio que interpuso una acción de tutela en contra del propio IMPEC para que le diera vida digna a los presos que están contagiados con el COVID-19 y que los aislara de ese plantel penitencial y los pasara a otro lugar. En este caso, una cárcel que está abandonada, que era de menores, en donde no hay nadie y que se puede adaptar para que ellos estén ahí resguardados y que obviamente no estén contaminando a nadie más con el COVID. Ya van 3 muertos dentro de esa cárcel y nadie hace nada. Si no hubiera sido por la acción de la tutela, pues definitivamente nadie iba a hacer nada por esa gente. A partir de esa tutela, el juez que la conoció inmediatamente dice en su auto que confina al IMPEC a que de manera inmediata haga el traslado, las adecuaciones y el traslado del personal a ese otro centro penitenciario que les digo. Y que en caso de que no lo pueda, en caso de desacato, será la gobernación del Meta y la alcaldía de Villavicencio quienes deberán realizar dicha acción de mejorar y restablecer esas personas en esa cárcel, so pena de la sanción administrativa y penal que tenga el IMPEC, o sea, el director del IMPEC. Entonces, si se dan cuenta, la acción de tutela es una herramienta valiosísima que nosotros a veces no utilizamos, pues no porque no queramos, sino simplemente porque estamos determinados en otras situaciones o que vemos que la justicia no funciona. Pero yo les digo, yo soy beneficiaria de una tutela. Gracias a ella yo puedo tener una cirugía que está aplazada por todos estos temas del COVID, pero si no hubiera sido por eso, la EPS tal vez no me hubieran puesto el cuidado que yo requiero. Entonces, es importante saber hacerlas, saber entenderlas. Nosotros como periodistas ahí tenemos mucha noticia. Miren la que les acabo de contar. Si yo no sé leer una sentencia de tutela, estoy en nada. Tengo que entenderlas y comprenderlas. Es muy necesario. Sigamos. ¿Están ahí? Buenas. Hola. Sí, Es que la hora para activar el audio no se demora, entonces, pero no, tranquila que te estamos poniendo cuidado. Ah, bueno, pues que como No te preocupes. Ni las veo No ni hemos dormido todavía, profe, porque pues es interesante. Ah, bueno. Ustedes no se imaginan esto como es de chévere en clase en vivo, pero bueno. Sigamos. La tutela procede cuando resultan vulnerados o amenazados los derechos fundamentales, sí. O sea, no necesariamente tienen que haber violado a la niña para que se haga, digamos que la atención de la tutela. O sea, no necesariamente la persona ha tenido que fallecer para yo poner una tutela. La tutela también tiene un carácter que es preventivo. Entonces, si nosotros no queremos que violenten o violen a una niña en tal y tal lugar, pues yo tengo que dar comunicación a la autoridad competente para que de manera inmediata se active el protocolo que sea para que se cumpla. Porque eso es otra cosa. Por ejemplo, la gente dice, no, es que en el colegio hay un profesor que acosa a las estudiantes. Ese es un ejemplo. Y resulta que las autoridades administrativas, que en este caso viene siendo la rectoría, no han hecho nada, se ha dicho nada. Entonces, invocando la acción de tutela, yo solicito al colegio que sea retirado el docente en razón a que uno, el derecho a la vida, la educación, el honor, la honra, ¿cierto? Y que ningún menor puede estar expuesto a cualquier tipo de circunstancia de carácter sexual, ¿cierto? Llámese violación, tocamiento, bueno, en fin. Entonces la tutela adicional a eso también le da como un empujón a otros procesos. Si pasa eso y el juez de tutela aprueba
y solicita al colegio de que de manera inmediata, el auto debe decir, artículo primero, notifíquese de manera inmediata a la institución educativa Julio Pérez que deberá realizar el retiro inmediato del docente Julio Pataquiva. Segundo, que teniendo en cuenta las pruebas suministradas por los estudiantes de la manipulación y de los diferentes actos de carácter libidinoso del docente, el colegio debe de realizar la denuncia penal al docente por los hechos antes narrados. Tercero, que el colegio debe a sí mismo suministrar todo lo necesario para hacer un manejo psiquiátrico de la situación con los estudiantes afectados. O sea, la tutela, además de disparar o suspender una situación anómala, también hace algo muy bonito y es el desarrollo del trabajo de las otras acciones, la acción penal. Si nadie le había dicho, el juez tiene la obligación de decirlo, porque es que tal vez la gente conoce la acción de tutela, pero no la acción penal, o sea, desconoce esa parte de la parte legal. Entonces, siempre es importante que esa acción de tutela me reúna muchos escenarios en donde yo puedo resolver mi conflicto, mi problema, mi dificultad con esa persona o esa institución que está haciendo la guerra. Porque es que no siempre tiene que ser una persona, también puede ser una entidad. ¿Cuántas tutelas no se les han presentado, no se han presentado por lo de Electricaribe? Cantidades, millones diría yo, durante mucho tiempo. Solicitando que cambien la empresa, que se haga una reestructuración, que no pueden seguir pagando la misma cantidad de dinero. Bueno, en materia de electricidad, que hay una falla en el servicio y que ese servicio afecte directamente el derecho a la vida. Porque es que todo tiene que ser fundamentado en los derechos. Sigamos. Es decir, son derechos que aunque no están en el texto... bueno, esa era una cosa que les iba a decir. Entonces, sí, señora. Señora. ¿No? ¿No era conmigo? Bueno. Si la Constitución establece unos derechos que ayer los vimos, llamados derechos fundamentales, pero lo que yo voy a alegar no están explícitamente señalados, no puedo presentar la tutela. No, eso no es cierto. La mayoría de los derechos fundamentales se interpretan por conexidad con otros. Es decir, un derecho colectivo, como gozar a un ambiente sano, yo puedo poner una tutela por ejemplo, en la esquina de nuestra casa, eso pasa en todos los barrios, en la esquina de nuestra casa decidieron en el parque del barrio colocar un botadero de basura. Y entonces todos los establecimientos abiertos al público que quedan en el barrio van y siempre arrojan sus bolsas de desechos. No esperan a que pase el camión ni nada, sino que siempre llegan al mismo punto y dejan ahí la basura. Y pues ya esto se volvió un muladar, porque el camión de la basura no alcanza a recoger todo y deja ahí, en fin. Entonces yo debo interponer una acción de tutela que invoque un derecho colectivo, que es el de gozar siempre a un ambiente sano, pero debo hacerlo por conexidad con el derecho a la salud y el derecho a la vida. Yo no voy a tener un ambiente sano si yo no tengo el derecho, garantizado mi derecho a la vida y a la salud. Si yo tengo el muladar ahí, pues muy seguramente de ahí pueden salir cualquier tipo de zancudos, bacterias, virus y demás, que se esparzan en el ambiente dentro de la zona. Entonces, si me hago entender, siempre tengo que tener un derecho a la vida consagrado ahí y adicional a eso, un derecho a la salud y los demás. Señora. Ese derecho de petición se pasa a la entidad a la que va dirigida, a la de la denuncia. Sí, lo que yo quiero decir es que si yo directamente llevo ese derecho allá o a qué ley, ahí se llevaría. ¿Cómo hago para entregar esos derechos, esas tutelas, perdón? Como dijo un señor, no se me adelante. Entonces, mira, estamos en la acción de tutela. Nosotros primero vimos el derecho de petición. En tiempos lo que pasa es que si yo paso un derecho de petición, ¿cierto?
y no me lo responden, entonces inmediatamente yo tengo derecho a poner la acción de tutela. Pero yo también puedo interponer directo la acción de tutela sin poner un derecho de petición. ¿Por qué? Porque pasa que yo he llamado N.000 veces a Codensa para que venga y arregle un poste de la luz. Y siempre quedo ahí y nunca me contestan, no me responden nada, no me dicen nada. Pues sencillo, entonces yo interpongo una acción de tutela hablando del derecho a la luz, a los servicios públicos fundamentales, y que eso va en conexidad con el derecho a la vida. Si yo no tengo derecho a los servicios públicos, pues inmediatamente se ve vulnerado mi derecho a la vida. Y se debe interponer ante un juez de la República con copia a las entidades. Entonces es el juez el que envía a cada entidad y le dice, mire, aquí le pusieron una tutela, venga a ver y responda. Pero no es como el derecho de petición que yo voy y se lo pongo directamente a la entidad, no. En este caso yo se lo interpongo ante un juez de la República y el juez de la República es quien deberá dar respuesta al mismo. Pero vayamos paso a paso. Entonces, sin embargo, pues estas acciones de tutela pueden utilizarse de manera transitoria, ¿cierto? Buscando que se pueda prevenir un perjuicio. Por ejemplo, en el relleno sanitario de Doña Juana, se interpusieron muchas tutelas para que se suspendiera ese proceso de generar ese territorio como relleno sanitario de Doña Juana. Aún así, y a pesar de todo, y con todas las situaciones, continúa siendo el espacio del derecho del relleno sanitario de Doña Juana. Pero ¿qué pasó? La gente interpuso las acciones de tutela y les dio tiempo para que posteriormente interpusieran una acción de grupo. Esa acción de grupo se demoró 6 años en fallar. Ojo, 6 años. Pero ¿qué dijo la Corte? La Corte les respondió y les dijo, ustedes tienen toda la razón, pero como ya ha pasado tanto tiempo y ya ese relleno sanitario está ahí, está establecido, lo que yo voy a ordenar es que ustedes les hagan una reparación en dinero por los daños y perjuicios y la vulneración de los derechos que ustedes han tenido. Y por eso es que a la gente que vive allá le han dado un dinero, o sea, les tienen que dar un dinero por todos los daños y perjuicios por una sola vez. Eso no es un subsidio, eso no es una mensualidad, nada. Una sola vez. La señora Sandra Fueros fue vulnerada en sus derechos por la imposición de este relleno sanitario de Doña Juana. Inmediatamente yo le voy a dar a usted en esa reparación, no sé, 500.000, 600.000 pesos. Eso es algo que también determinó el juez de la República. Pero si ven, o sea, siempre tiene que mediar el juez en el tema de las tutelas. Ya no es solamente ciudadano y entidad, sino es ciudadano, juez, entidad. Y ambos dan sus versiones y es la entidad la que entra a determinar cómo, cuándo, dónde y por qué es que sanciona al uno y al otro. Eso también es importante decirlo. No es que lo que dijo el juez es la última palabra, no. Y en materia de tutelas, pues aunque es con mucha celeridad y hay un tema de tiempos, yo tampoco puedo digamos que saltarme ahí los tiempos y decir lo que dijo el juez es la última palabra, porque recuerden que siempre se va a poder apelar la decisión tomada en primera instancia. ¿Ok? La tutela procede cuando presten un servicio público, cumplan funciones públicas o cuando la persona afectada se encuentre en una situación de indefensión o subordinación respecto al particular contra quien se interpone la tutela. O sea, siempre va a proceder en esos casos y hay que tener en cuenta que siempre procede en el caso de los particulares contra el Estado. Hay empresas privadas que tienen funciones de Estado, ¿cierto? Por ejemplo, los bancos, las empresas de servicios públicos, ese tipo de empresas son de carácter privado, porque por ejemplo Sanitas es de carácter privado, pero al manejar un derecho, como es el derecho al asilo, inmediatamente entra en el combo y tiene que empezar a contestarle al ciudadano en los mismos términos que si le contestara un funcionario público, que si le contestara una Secretaría de Salud, un Ministerio de Salud, una gobernación. O sea, siempre deben contestar. ¿Listo?
¿Cuándo no procede la acción de tutela? Ojo con esto. Lo leo textual para que lo entendamos así. Puede ocurrir que al momento de interponerse la acción, el juez de tutela responda que es improcedente. Los motivos pueden ser los siguientes según el artículo 6 del decreto 2551 del 91, que es el decreto que, digamos, que enmarca el desarrollo de las acciones de tutela. 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa, salvo cuando se utilice la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, digamos, lo que yo les hablaba hace un momento del relleno sanitario de doña Juana, se interpusieron acciones de grupo, pero pues se sabe que se demoran mucho y se requiere una acción rápida porque hay muchos roedores en la zona y están generando un virus en la población, pues inmediatamente se interpone la acción de tutela para que haya una mayor celeridad, pero obviamente continúan los procesos o los otros recursos que uno tiene como ciudadano. 2. Cuando el derecho se pueda proteger invocando el recurso del habeas corpus. Esto sobre todo en materia penal. En materia penal, después de que una persona es capturada, el fiscal tiene determinado tiempo, que son 36 horas, para generar el documento por el cual esa persona fue capturada y pues para que se inicie todo el procedimiento ante un juez de garantías. Si la fiscalía no lo hace en ese término, entonces ahí inmediatamente puede interponer la acción de tutela, que también son horas, y chao, sale la persona. Entonces, por eso a veces interponen ese habeas corpus para el tema de los tiempos. Eso es importante saberlo. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, aunque procede si se quiere evitar un perjuicio irremediable. Entonces, sobre todo en los temas de grupos. Yo sé que radicaron unas acciones de tutela en los médicos, en razón a que como grupo se sienten desprotegidos por no tener las condiciones laborales para atender a los pacientes con COVID-19. Entonces, interponen la tutela para que haya una mayor celeridad, pero de fondo ya interpusieron una acción de grupo para que el Estado haga realidad el famoso pago que es que les va a hacer de prima especial por el tema del COVID-19. 4. Cuando la violación del derecho originó un daño consumado, salvo que continúe la acción u omisión violando ese derecho. Entonces, cuando estamos hablando de el tema de la salud, sobre todo, o el tema de la educación, me vulneraron el derecho porque no me dejaron entrar a estudiar a la Universidad Nacional, aun cuando yo me gané el cupo en la universidad porque pasé el examen. Entonces, ya hay una violación al derecho porque ya se vio que no me dejaron entrar a la universidad. Entonces, para que no se continúe la violación de ese derecho, entonces yo interpongo una acción de tutela para que se me tengan tenido en cuenta esa decisión y que obviamente pues pueda ingresar posteriormente a la universidad, por ejemplo. 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. La tutela me procede a mí, Sandra Patricia Forero Moreno. Las tutelas siempre son súper personales, pero hay algunas en donde yo veo la vulneración de derechos de varios y puedo involucrarlos a varios. Entonces, por ejemplo, presentaron una acción de tutela en contra de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los candidatos a los candidatos al proceso de elección de alcaldes locales, por cuando la Universidad Nacional hizo el examen, pero solamente se dedicó a decir aprobado y no aprobado, y no presentó los porcentajes de preguntas pasadas o no pasadas de las personas que participaron en la convocatoria. Ahí las acciones de tutela en la mayoría de los casos no fueron procedentes y no los aceptó. Pero en uno o dos escenarios sí las aceptaron, porque la motivación fue diferente y porque fue única y exclusivamente para una persona y no para los demás. Entonces, si se dan cuenta, es importante entender eso. Las acciones de tutela no es para todo el pueblo, sino dependiendo también de la situación. Sigamos. ¿Qué información debe contener la acción de tutela? Dentro de ese decreto, que los invito a que se lo lean, 2591 de 1991,
está la tutela como mecanismo pensado para que cualquier persona pueda ejercerlo de manera sencilla. No hay un formato, no hay un abogado que tenga que presentarlo. Inclusive en algunos casos puede hacer de manera verbal. Pero lo mínimo que debe tener es la siguiente información: la acción u omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública o el órgano autor de la amenaza o agravio, es decir, el accionado, contra quién yo voy a decir. Entonces me siento vulnerado en mis derechos por Colpensiones, antiguo Instituto de Seguridad Social, porque no presentó, lo que pasa con los abuelitos muy frecuentemente, porque no me contaron las semanas cotizadas del año 1998 al 2000. Entonces, ahí el accionado es Colpensiones, antiguamente Instituto de Seguro Social. El nombre y la dirección del solicitante. ¿Quién es el que está accionando la situación? ¿Cierto? El accionante. Entonces ahí yo deberé colocar mi nombre, mi número de cédula, mi dirección, mi teléfono, todos los datos en donde me puedan ubicar. La descripción de las demás circunstancias para decidir sobre la decisión. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas circunstancias? Entonces, empieza uno. Estamos hablando de la tutela del seguro. Empecé a cotizar en el año de 1980. Al año 2000 ya llevaba 20 años de cotización, pero no tenía la edad. Y así, y voy describiendo paso a paso cada uno de los hechos. Informo el resto. Bueno, ¿a nombre de quién? Esperen un segundito porque si no, no nos dejan. Aquí. Listo. ¿A nombre de quién se interpone la acción de tutela? La tutela en principio se hace a nombre propio, pero un apoderado puede actuar cuando sea autorizado por el afectado por medio de un poder judicial. Entonces ahí es donde está que uno como abogado puede interponer esas acciones de tutela bajo poder amplio y suficiente que le da uno a la persona. La norma también contempla la posibilidad de que la acción sea promovida por un agente oficioso. ¿Qué significa ese agente oficioso? Es un segundo en esa acción. Entonces, digamos que, y eso pasa todo el tiempo, yo tengo un señor que se gana mucha plata haciendo eso. Entonces, lo que hace él es que tiene una fundación, y la fundación interpone acciones de grupo y acciones de tutela para que el Estado les reconozca unos derechos. Cuando a uno el Estado le reconoce esos derechos, también le reconoce las posibles afectaciones que ha tenido. Y ahí en esas afectaciones pues va un recurso, un dinero que la persona se puede ganar. Entonces, ese es un agente oficioso. Es un segundo que no tiene mucho que ver en el problema, pero que se interpone y que decide interponer la acción para también resultar beneficiado en el momento en que el Estado le haga frente al tema. Es importante decir que antes, yo creo que el 10% de los abogados en Colombia hacían las acciones de grupo no por mejorar las condiciones de la comunidad, sino simplemente por ganar dinero. Y que lo que hacía era ir y buscar un grupo, un segmento de personas y obligaba al Estado a que le pagaran todo, y adicional a eso, pues a él le pagaba la comunidad por hacer sus servicios y el Estado por hacer los servicios. O sea, era un gana-gana al 100%. Ya eso hoy en Colombia ha cambiado mucho, pero sin embargo se sigue dando. En esos casos debe manifestarse por qué la acción es promovida por un agente oficioso. Por ejemplo, si la persona no tiene la capacidad física, entonces por eso es que la está haciendo, cómo la está haciendo. Bueno, ahora sí la pregunta de mi querida Lady. ¿Ante quién se debe interponer la acción de tutela? Según el artículo 1 del decreto 1382 del 2000, establece las reglas de reparto de tutela, que son: 1. Las acciones de tutela contra cualquier autoridad pública de orden nacional, es decir, como las agencias nacionales, las direcciones, las instituciones, todo el mundo lleva, o sea, ante todos que estén dentro del Estado lo puede uno presentar. Y serán repartidas en primera instancia
a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura. Aquí en Bogotá opera, que ustedes yo creo que lo han visto cuando van allá para el centro comercial Salitre Plaza, ahí por la Avenida de la Esperanza, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ahí es donde uno va e interpone sus tutelas, la lleva bien guardadita, bien foliada, con sus ganchos respectivos, y allá va y presenta su tutela. Las acciones de tutela contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional, es decir, empresas industriales y comerciales del Estado, superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica o autoridad pública de orden departamental, serán repartidas en primera instancia por los jueces del circuito o de categorías. De esos es importante entender que para la capital de la República, pues los juzgados del circuito están ubicados en el centro de la ciudad y ahí uno va y presenta su tutela. Y las acciones de tutela contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal particulares serán repartidas en primera instancia a los jueces municipales. Eso están ubicadas ahí en el centro, en el edificio de los juzgados en Menqueteva, se llama ese. Y entonces pues ahí están diferentes juzgados y uno va y la interpone ahí. Las acciones de tutela contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Este es el que les digo que tiene la sede ahí por la 26, por la Avenida El Dorado, perdón, pues porque ahí quedan muchos tribunales y ahí está más que todo organizada la rama judicial, entonces es importante llevarla. Igual ahí le dan a uno toda la información. Y las acciones de tutela contra un funcionario o corporación judicial serán repartidas al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal. Sí, porque es que, ¿qué pasa? Contra la Fiscalía también hay mucha acción de tutela. Y a veces la gente piensa que directamente presentársela al fiscal. No, es necesario presentársela al juez. Entonces, si la omisión o la acción la presentó la fiscalía que tiene asignada la Fiscalía de Bogotá, entonces deberá ser ante un juez municipal o un juez distrital, dependiendo de las circunstancias. ¿Listo? La estructura propuesta para una acción de tutela, a modo de sugerencia, es la siguiente. Fundamentos de hecho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Aquí, cuando llegó hecho, ¿cuáles fueron los hechos que dieron relación o que surgieron para hacer esta situación? Peticiones. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Entonces, ¿cuál, por ejemplo, en la que yo hice? Mi fundamento de hecho tenía que ver con que no había sido durante 2 años y medio atendida mi solicitud de ingresar al programa de diabetes y obesidad de la Clínica Sanitas, viendo que previamente varios médicos que me habían visto durante el embarazo, después del embarazo, me han dicho que tenía que ingresar a ese programa para empezar a manejar el tema de la diabetes. Mi petición era que me incluyeran en ese programa y posteriormente me hicieran una cirugía bariátrica con el objetivo de poder disminuir el peso y obviamente eliminar la enfermedad de la diabetes. Los fundamentos de derecho, pues obviamente. Entonces, ahí cuando habla de fundamentos de derecho, ¿qué son? ¿Cuáles son los artículos en los cuales usted cree que está basada esa solicitud? Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Esos son los que básicamente, y el derecho al debido proceso, que son los que básicamente van a ingerir en esa decisión que yo necesito. Las pruebas, una sola prueba que yo tenía, era mi historia clínica. Por supuesto, en la historia clínica dice todos los pormenores de lo que le pasa a la persona y en cuántas oportunidades, todo lo que a usted le dice el médico. Bueno, y le voy a pedir a usted una cita con el
una cita, por ejemplo, con el nutricionista y con el médico tratante y con el otro médico, todo eso que escriben ellos ahí que duran 25 minutos, casi que toda la consulta se escriba, pues todos esos conceptos hacen parte de esa historia clínica y es lo que le favorece a uno. Y la notificación, muy importante. ¿A dónde voy a ir a dónde me deben ir a notificar a mí? Sea la que sea la decisión del juez. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? Son 5 puntos fundamentales que si le falta uno, de una vez rechazan la tutela. Entonces, ojo con eso. No puede uno olvidarse de esos puntos. ¿Cómo saber cuáles son los hechos relevantes para indicar la acción de tutela? Al momento de relatar lo ocurrido, y usted como periodista lo sabe, debe ser claro y estratégico porque el juez quiere saber de la manera más simple y completa cuál fue la situación. Al juez, por ejemplo, no le interesa conocer eventos que no se relacionan con el caso o que no afectan los derechos que están siendo amenazados o afectados. Lo recomendable es que usted escriba en la lista cronología de la situación. Entonces, ahí es importante entender cuáles fueron los hechos. Por ejemplo, en 2017 quedé embarazada. Durante el 2017, en los 9 meses de embarazo, mi embarazo fue de alto riesgo porque tuve diabetes gestacional y preeclampsia. Al nacimiento del bebé se me determinó que tenía diabetes. El bebé no tiene diabetes. En el transcurso de los siguientes 9 meses, en los controles que se me hizo por parte del médico general, entonces estipuló que debía tener el acompañamiento del grupo de obesidad y diabetes de la Clínica Sanitas. ¿Sí ven? O sea, yo voy contando cronológicamente qué fue lo que pasó y hasta dónde se pueden dar las cosas. O sea, yo no me puedo olvidar de eso y es muy necesario que lo entendamos nosotros así. Continuemos. Aunque usted podría escribir un párrafo con los hechos, hacer una lista le va a ayudar a que el juez comprenda de manera más fácil qué fue lo que ocurrió. Y de esa manera usted tratará solo aquello que se relaciona al caso y cada punto se referirá a un hecho o a un tema específico. Sí, porque es que a veces la gente hace unas cosas que no. Aquí ya les puse un ejemplo, me disculpan por ser tan cansona y tan gráfica, pero es que yo sé que algún día me lo van a agradecer. Yo sé. El ejemplo es el siguiente. En un colegio expulsó a uno de sus estudiantes porque no atendió a la misa que se ofreció por el aniversario de la institución. En vez de escribir un párrafo, usted debería hacer: el miércoles 23 de noviembre de 2018, llegué al colegio San Bartolomé del Líbano, Tolima, y me dijo mi novia Juana que ella había hablado con la profesora María porque había perdido un examen, entonces yo la acompañé y ahí nos dijeron que teníamos que ir a misa. Yo dije que no iba a ir porque no creo en Dios y la profesora Sandra, que es la mamá de uno de mis mejores amigos con los que juego fútbol, me dijo que tenía que ir porque el manual del colegio lo dice así. Entonces yo le dije que no y me encerré en el baño y Juana me gritaba para que saliera, hasta que la rectora Sor Inés me dijo que no podía volver al colegio porque había incumplido con una de las normas del colegio y que ella tenía derecho a expulsar a quien quisiera porque ella mandaba. ¿Ustedes creen que esa es una relación correcta de los hechos para un juez de la República? ¿Hay alguien ahí? La pregunta es clara. ¿Creen que esa relación de los hechos es consecuente para lo que se necesita? No. No creo. Yo digo que le hace falta como ser más específico, no sé. Sí. Siento que le hace falta más No está elementos. bien. Está hecha una novela. Es una novela. Es un chisme de barrio. Sí, Es la Rosa de Guadalupe, profe. La sacaron de una historia de la Rosa. ¿Cierto? Pero miren si lo hacemos de otra manera. Es el mismo texto. Yo, Juan Correa, soy estudiante del Colegio San Bartolomé del Líbano, Tolima, desde el 2002 y estoy en 9º grado. El día miércoles 23 de noviembre del 2018, la profesora Sandra Pérez me comunicó que era obligatorio ir a la misa que sería en el colegio por el aniversario de este.
Cuando sostuvimos esa conversación se encontraba también la estudiante Juana Acuña. Tercero, yo le respondí que no iba a la misa porque no creía en Dios y era mi derecho no asistir a eventos religiosos. Decidí encerrarme en un baño, en uno de los baños, para no ser obligado a ir. Cuarto, Sor Inés Velázquez, la rectora, me comunicó verbalmente que estaba expulsado por haber incumplido el reglamento del colegio. Dijo además que al ser el colegio San Bartolomé una institución privada, ella como rectora tenía derecho a expulsar a cualquier estudiante. En este caso, cada punto trata un hecho específico que solo contiene información relevante. Aquí no está el pedazo de la novia, no está el pedazo del fútbol, no está el pedazo del grito, no está la mala palabra de la rectora. ¿Sí se dan cuenta? A eso hay que llegar. Muchas veces la gente dice, voy a poner una tutela y cuentan todo, hasta cómo iban vestidos. Yo he leído esos procesos porque me ha tocado. Pero es importante entender que el juez no tiene todo el tiempo para leer. En cambio, si yo entre más preciso yo sea, más claras van a ser las decisiones que va a tomar el juez. Pero si yo no soy precisa en lo que yo le estoy informando al juez, muy seguramente va a ser más difícil lo que yo quiero. ¿Listo? ¿Cómo saber cuáles son los derechos que están siendo amenazados o vulnerados? De acuerdo con lo dicho antes, se debe tener en cuenta que la acción de tutela no solo procede cuando existe una vulneración de los derechos fundamentales, sino también cuando estos se vean amenazados por la omisión o acción del agente particular o público. Esto quiero detenerme ahí un momento. Cuando yo hablo de la omisión, quiere decir que el Estado no hace nada o que la entidad o que la empresa no hizo nada para mitigar esa situación. Por ejemplo, sabíamos que en algún momento iba a desbordarse el río Cucunoguá en el departamento de Cundinamarca. Y eso ya lo habían anunciado y ya lo había avisado la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos del municipio, ya se le habían enviado cartas a la Gobernación de Cundinamarca. Y el día 20 de abril llovió sin compasión y se desbordó el río y se llevó a toda la gente. Esa fue una omisión por parte del Estado, independientemente de qué entidad sea la que tenga la obligación, eso es culpa del Estado y por ende el Estado tiene que entrar a pagar. Entonces es importante entender esas omisiones y las acciones, que también puede ser que el agente hizo un accionar, por ejemplo lo que está pasando ahorita, que enviaron los recibos de los servicios públicos con las mismas lecturas del mes anterior cuando no estaba el tema del COVID-19. Entonces, por eso es que nosotros vemos factura que la gente estaba anunciando, no es que yo apagué todo, y continúa a mí llegándome la factura por los mismos 5 millones de pesos cuando yo tomé la decisión de no trabajar más. Por ende, me debe llegar el cargo fijo mensual, pero no más, no me debe llegar el costo por el cobro de otras situaciones. Entonces, si se dan cuenta, esa es la diferencia entre la omisión y la acción. Acciones que desarrolla el Estado, pero que no son las apropiadas a la realidad que vive la persona. De la misma manera, la tutela procede no solo por la presunta vulneración de los derechos enunciados en la Constitución, sino también cuando la violación de otros derechos generen por conexidad la violación de los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad, entre otros. Por esas razones es posible que la tutela proceda más de un derecho amenazado o vulnerado. Dentro de la lista de los derechos fundamentales está el derecho a la vida, el derecho a su intimidad personal, familiar, a su buen nombre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la petición, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, entre otros. A partir de la jurisprudencia, que es la sentencia emitida por la Corte o por el Consejo de Estado en su defecto, otros derechos han sido considerados de carácter fundamental como el derecho a la muerte digna y el derecho a la salud. Esta está enmarcada en la sentencia T016 del 2007. ¿Por qué son importantes estas sentencias? Si bien no están inmersas dentro de la Constitución, hay que ponerles cuidado porque ellas ya están legitimando el derecho. En Colombia todos tenemos derecho a tener una muerte digna, independientemente que tenga dinero o no tenga dinero, independientemente que la persona esté sufriendo por X o Y circunstancia algún avatar económico, el Estado tiene que garantizarle una muerte digna. Por eso es que nadie que llegue a un hospital
pueden dejarlo de atender. Independientemente de que tenga CISBEN, no tiene CISBEN. Si viene mal herido, maltrecho, inmediatamente tiene que atender la autoridad. No, que es que fue en el country y es que está en el country. Pues muy triste, señores del country, tienen que atenderlo, independientemente de la situación. Y entonces, ¿con qué va a pagar? No es que el Estado paga. Así la persona, no es que aparezca, él aparece en el CISBEN, así que tienen que atenderlo por allá al sur, no. Ha quedado claro en las sentencias de la Corte Constitucional que el derecho a la salud no le importa el estrato socioeconómico de la persona y tienen que atenderlo. Si la persona sufrió un accidente y resulta que ese accidente fue muy cerca a la clínica, de inmediato tienen que llevarlo. De inmediato y tienen que darle las garantías y la mejor atención para que se salvaguarde el derecho a la vida, que la persona esté viva y que esté bien. Bueno, se debe tener en cuenta una misma acción que puede vulnerar o amenazar dos o más derechos. Claro, si yo no tengo el derecho a la salud, tampoco tengo el derecho a la vida. Si yo veo vulnerado mi derecho a la salud, inmediatamente veo vulnerado mi derecho a la vida. Eso es automático, lo uno sigue lo otro. Por ejemplo, si una persona interpone un derecho de petición para acceder al derecho a la muerte digna y la entidad no le responde, esa omisión estaría vulnerando el derecho de petición y amenazando el derecho a la vida digna. Por ejemplo, lo que les estaba hablando hace un momento. La persona interpuso un derecho de petición para ser atendido en X lugar. Si esa persona no es atendida inmediatamente, pues está viéndose amenazado el derecho a tener una vida digna y pues obviamente la persona va a fallecer. Entonces es importante, el uno va de la mano del otro. ¿Cuáles son las peticiones que uno puede interponer en una acción de tutela? ¿Usted qué le pide al juez? Por lo general es más de una petición y cuando escriba debe estar relacionada con los derechos vulnerados y los hechos relatados. O sea, no puede decir en el hecho que estábamos, en el ejemplo que estábamos, el chico lo que estaba pidiendo era el derecho a la educación porque la señora lo expulsó del colegio, sino simplemente, o sea, tienen que tener relación el uno con el otro. Porque él no puede estar diciendo, y me sacó del colegio, y lo que pido es que el Estado me pague la carrera de la universidad. No, tiene que tener relación el uno con el otro. Entonces, siguiendo con ese ejemplo, podríamos decir, tutelar los derechos a la libertad de culto, el libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión. Y ordenar a la institución educativa San Bartolomé que reintegre al estudiante. Eso es una de las peticiones. También, ¿qué puede hacer? Agregar, ordenar a la institución educativa San Bartolomé la modificación del reglamento para que los estudiantes sin religión sean respetados, o sea, que ellos puedan entrar sin ningún inconveniente. Lo otro, instar a la Secretaría de Educación y de Cultura del Tolima a vigilar el reglamento de la institución educativa San Bartolomé. Esas tres cosas yo las puedo pedir en la tutela y son totalmente válidas. Lo importante es que esas peticiones se dirijan al sujeto indicado para establecer el derecho y que sean viables. Claro, ahí tengo que entender cuál juez de la República es el encargado. Entonces, como esto es de carácter municipal, pues un juez promiscuo municipal tendrá que entender de la tutela. Otro ejemplo. En caso de que una EPS le niegue ejercer su derecho a la muerte digna, una de las peticiones podría estar dirigida a acceder a la famosa eutanasia activa. Es decir, solicitarle al doctor Juan Pérez que me aplique la eutanasia. Es una petición que no funciona porque las EPS es la responsable de garantizar el derecho y no el médico. Entonces es la EPS quien toma la decisión si tiene los elementos necesarios para hacer la eutanasia, pero recuerden que en Colombia esto todavía está muy difícil y muy difícil de entender. Lo correcto sería escribirle y solicitarle a la EPS Salud Colombia garantizar mi derecho a la muerte digna por medio de la eutanasia activa, porque finalmente es la EPS la que determina el procedimiento, si se permite o no. Y debe tener en cuenta cuáles son los alcances de los jueces. En ese sentido, solicitarle a un juez que condene por un delito o que reconozca un dinero no es una petición viable. Y eso es importante entenderlo. A veces la gente dice, no, es que yo le voy a pedirle al juez que este hombre me pague a mí hasta la sonrisa. ¿Saben en qué pasa sobre todo eso? En todos esos procesos de
en los procesos de familia, en donde la mamá quiere que el papá, por dejarla o por terminar la relación sentimental a través de todo lo que tiene que ver con la parte de la defensa y cuidado del niño, le dé prácticamente todo su salario y de manera inmediata, ¡pum!, les dé la patria potestad y les dé la cuota alimentaria con todo su salario. Ojo, el juez de la República sí puede decirle, señor padre de familia, usted tiene una ligación con su hijo, así que debe darle un porcentaje de cuota alimentaria que va a ser fijada en el 30% o hasta el 30% de lo que está determinado por la ley de su salario para la manutención del niño. Y de ahí se deberán pagar tales y tales gastos. Pero es hasta ahí, pero no puede la madre considerar que a través de eso pues puede avanzar más y que se le pueda quitar prácticamente todo el salario a la persona. Me parece importante tener en cuenta eso. Mañana ya vamos a ver ya completica ya la estructura de la tutela, pero quiero saber cómo les ha parecido hasta este momento estos avances que tenemos sobre la tutela. Las escucho. Profe, yo tenía una... Ah, bueno, dale, tú, dale. Dale. Te escuchamos, Luisita. Profe, es que yo tenía una pregunta súper sencilla. Uno a la hora que realiza el derecho de petición y la tutela, digamos, uno escribe hechos, petición, o solo relata. No, hechos, pretensiones. Por eso mañana te digo que les voy a presentar el documento, así como les mandé el del derecho de petición, les voy a enviar el formato de las acciones de tutela, que es súper importante porque con eso ustedes van a ver la mayor actividad. A veces cuando uno presenta derechos de petición sin ponerle esas especificaciones, queda vacío, vago en la respuesta del juez o del funcionario público. En cambio, si uno especifica hechos, pretensiones, las pretensiones es lo que uno busca, en la que uno solicita los fundamentos de derechos, sobre qué derechos cree uno que está y debe obrar la situación. Entonces, de eso se trata. Uno las va organizando, pero siempre es colocarlas, Luisita. O sea, nunca, a veces la gente le da presa. Poner un título, es que es un antetítulo, no es más, pero la gente le da presa. Y por eso, ay, no, es que no me contestó lo que yo necesitaba. Sí, pero es que usted revolvió la información. ¿Cómo iba yo a saber? Yo no puedo ser adivino, no le puedo contestar lo que no quedó claro. Y es que de hecho, Luisa, te cuento que dentro del Código Contencioso Administrativo, que es el código por el que se rigen todos los funcionarios públicos en Colombia, en ese código establece que ningún funcionario está obligado a responder lo que no entiende. Así de sencillo. Y está en un artículo. Pues yo no te entendí, tú revolviste los hechos y eso es como cuando uno le está pidiendo algo a la mamá. Mami, imagínese que mi amiga se compró unas botas divinas y fuimos al centro comercial y en el centro comercial había unas botas rojas y unas amarillas y todo. Tiene 70,000 pesos. O sea, uno como que dice, bueno, yo medio le entiendo que lo que quiere es comprarse unas botas, pero no sé cuáles, si las rojas, las amarillas, y que valen 70,000 pesos. Así lo mismo le pasa al funcionario público. O sea, yo con mucho gusto le doy el derecho, le entiendo la situación, pero explíquemela de manera detallada y conforme a la ley. Ok, mi profe. Gracias. No pena ser como tan gráfica en los ejemplos, pero creo que... No, profe, es mejor. A mí me pasa eso. Yo entiendo más con ejemplos que me digan así como, ¿qué cosa? Es mejor, uno cuenta las cosas mejor. No, y más en estos temas del derecho. La acción de tutela es muy ortodoxa, muy normativa, pero yo hago estos ejemplos de tal manera que ustedes como que entiendan más allá el desarrollo de las mismas. ¿Y cómo les ha parecido este pedazo? Esta parte. Pues, profe, es complicadito, o sea, porque digamos que nosotras manejar estos temas políticos, de derecho, es fuerte, pero es muy importante como comunicadoras conocerlos. En algún momento nos corresponde realizar alguna actividad de estas y no sabemos, qué pena. Entonces, sí, es fundamental conocer. Sí, yo tengo muchas amigas que trabajan en las cortes y requieren todo el tiempo gente para trabajar ahí, pero la condición mínima es que entiendan un poco qué es lo que genera la noticia, el fallo, el auto,
la instauración de la demanda, la copia de la demanda. O sea, cuando uno está trabajando en medios y que le toca cubrir judiciales, préstame la copia de la demanda, no sé qué, porque eso es lo que sale, ¿no? Siempre va a salir en primera plana esa parte, ese pedacito. Sí, Cris, te escuchamos. Pues, ¿aló? Sí, Ahora sí. Pues que como el derecho de petición y la acción de tutela deben ser como nuestros mejores amigos, porque sé que en algún momento nos va a beneficiar y nos va a salvar de algo, y que entender eso hace que tengamos un paso adelante en cuestión de la noticia y todo lo que se desarrolla detrás de ella, porque si lo que tú dices, si uno de pronto no entiende muy bien esos elementos, espérame un segundo. Bueno, yo la espero. Es que por allá están que hablan durísimo y me tocó decirles que les baje el volumen a la voz. Qué pena, profe. No, no te afanes. ¿Y qué? Bueno, entonces eso, pues básicamente es tener como apropiarse de saber eso, porque si no, pues, a ver, es que me hicieron perder el hilo conductor de lo que estaba hablando. Pues es que, mire, eso es muy básico. Hay que entender este tipo de acciones, no solamente por el ámbito de periodistas, sino también por el ámbito personal. O sea, no todas las familias cuentan con un abogado y no todas las familias cuentan con un periodista, pero por lo general sí, el periodista debe tener esos conocimientos básicos para saber cómo desarrollar para la vida de la comunidad y la vida propia. O sea, el periodista Pero siempre está informado. yo estaba pensando en que en los colegios deberían a uno como guiarlo hacia el derecho, no sé, o sea, siento que muchas personas salen del colegio y como que no tienen presente esos elementos tan básicos que están a disposición de todo el mundo, ¿sí? Sí, es verdad. Entonces, eso estaba pensando ahorita. Claro, y es que de hecho en Colombia debería, existe la Cátedra Colombia, pero es más como hacia la historia, existe democracia, pero es más dirigido como hacia el tema del voto y tal. Pero digamos que estas acciones que son tan sencillas de utilizar y tan necesarias, muy poca gente las hace. Y es triste porque mire, la Constitución es de 1991 y mire la fecha. Señora. Sí, lady. Que yo considero o opino lo mismo que dice Cristina. No, no está bien la señora. Y es que, ¿saben una cosa? En muchos colegios e instituciones educativas, la gente pasa por encima el tema de los derechos fundamentales, ¿no? Y a veces en los colegios se dedica la gente a hacer otro tipo de educación. O sea, la gente les habla a los niños sobre el derecho al medio ambiente, son súper importantes. O sea, si usted ya lleva esa rama, ¿cierto? Indicándoles, sobre todo cuando van a ser personeros estudiantiles, contralores estudiantiles, bueno, todo eso. Si usted llama por esa rama, ¿qué le cuesta dar 2 clases más y explicarles que es un derecho de petición? Y 2 clases más y explicarles mínimo que es una acción de tutela. Mínimo. Pero pues desafortunadamente no pasa en este país. Yo les voy a enviar una, no para hacer trabajos ni nada de eso, porque sé que están agobiadas y atacadas, pero yo quiero enviarles una sentencia que es la sentencia del caso de Juliana Zamboní. Me parece interesante que se la lean como periodistas, para que entiendan y analicen todo lo que tiene que hacer un juez de la República para llegar a un fallo de esos. Y para entender, voy a sacar el fallo en primera instancia, y para que vean todo el recorrido que debe tener una sentencia, la narrativa que tiene que tener una sentencia y en qué debe enfocarse y cómo debe finalizar esa sentencia. Me parece súper importante, advierto, no apta para cardíacos, es muy fuerte, pero es una sentencia que sí le permite a uno ahondar más en el conocimiento y decir, mire el derecho, mire las situaciones, mire cómo se violenta, mire cómo se ve de una u otra manera actos de corrupción. Por eso es que intentan condenar a los hermanos de este hombre. Y que vean cómo escribe
cómo describe las situaciones del derecho y cómo transforma, y cómo nosotros como periodistas, si ustedes se recuerdan, se van a esos días horribles, macabros, en donde la noticia era solamente esta niña, Juliana Zamoni, pues es importante entender cómo si los comunicadores hicieron en ese momento un buen cubrimiento o un mal cubrimiento, dependiendo de la situación. Entonces las voy a enviar para que la lean. Mañana finalizamos todo este tema de la tutela. Yo, como les digo, mañana les subo todo ya finalizado, todo este PowerPoint, para que lo tengan ahí en cuenta. Y pues sobra decirles que si necesitan apoyo en esa parte jurídica algún día, con mucho gusto, siempre a la orden. Mi profe, muchas gracias a ti. Y no, pues yo creo que todas las compañeras tenemos la misma opinión, como la verdad hemos aprendido muchísimo este módulo. O sea, hay cosas que uno de pronto no, como que no le prestaba tanta atención con respecto a las leyes y eh, ya como finalizando el módulo pienso que en verdad es muy importante aprender de ellas y que de verdad es como el gran apoyo del comunicador y de Sí. todas las personas, obviamente. ¿No? Por eso hay muchos comunicadores que terminan la carrera y deciden estudiar Derecho para hacer un complemento. Yo soy abogada y comunicadora y tengo muchos amigos que dicen, no, yo tengo que estudiarme Derecho. Siendo comunicadores dicen, lo necesito, creo que debe ser parte de mi estructura, porque es que ustedes aquí están dando el primer escalón y esto es una escalera larguísima, entonces tienen que ver, si analizan, si hiciéramos un análisis de todos los comunicadores que hemos hablado en las diferentes entidades, si no tienen otra carrera, si tienen algo que tenga que ver con el Estado. Entonces hicieron una especialización en gerencia pública, en manejo de medios públicos, en comunicación institucional, siempre tienen que ver con el Estado. Entonces es importante que lo tengan ahí en cuenta a la hora, que lo tengan en cuenta a la hora de pensar, ¿y qué voy a hacer? Porque desde ya tienen que ir pensando cuál va a ser el siguiente paso de manera educativa, porque voy por un título de cualquier carrera, de cualquiera, no solamente comunicación, es como la cuota inicial, como el título de bachiller, pero de adelante uno tiene que seguir estudiando, no pueden parar. Y ahora con este tema de la virtualidad, uno tiene que aprovechar el tiempo, si le tocó por la noche, le tocó, si le tocó los fines de semana, lo hace, pero finalmente, después de todos esos esfuerzos, se ven las ganancias. O sea, hay que estudiar, no hay nada que hacer. ¿Listo? Bueno, muñecas. Entonces nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana. Dios las bendiga, las quiero mucho. Amén, profe, igualmente, que estés bien. Bueno. Bueno, profe, chao. Bueno.